Gracias a todos ustedes. Gracias a la manera en que me han recibido aquí en esta conferencia. Gracias por invitarme, aunque yo nunca había conocido a los directores ni nada. De todos modos eran muy valientes y me invitaron de todas maneras. Así que era por Burnham que él me hizo contacto con ustedes y doy muchas gracias. Por supuesto he sabido de Comimex por muchos años, pero es la segunda vez que he estado en una de sus conferencias, pero la otra vez fue hace como 30 años, o quién sabe cuánto, no, ni existía entonces, ¿verdad? Bueno, era como 20 o 25 años, pero han cambiado mucho las cosas. Dios está haciendo cosas increíbles aquí en México. Yo veo este grupo que está saliendo a varios lugares en el mundo. Es un milagro, es milagroso lo que está pasando entre las iglesias mexicanas y me da gozo, orgullo, para que pueda decir a las iglesias en los Estados Unidos, mire lo que están haciendo allí en México. Dios es bueno, ¿verdad? La señorita de Reynosa que va a Turquía mencionó algo que quería comentar, porque yo mencioné la misma cosa ayer en la tarde en el panel, y ella dijo que por su ignorancia no sabía nada de la obra misionera o los mal alcanzados. Ayer en la tarde yo comentaba que mi papá en su ignorancia no sabía nada de la obra misionera, y yo quiero aclarar que yo no estaba hablando de que mi papá es mal educado o era mal educado y que no sabía aprender nada. Es que no sabía, era falta de información, más bien que uno es un poco vacío. Es que por falta de información a veces no nos involucramos en la obra misionera, pero una vez que se dan cuenta de lo que es la situación, entonces sí se involucran. El Señor es muy bueno, ¿verdad? Me toca a mí hoy venciendo los obstáculos para hacer la misión de Dios. Se oye muy elegante el título, pero voy a hacer lo que puedo con el título y a ver si le dejo con un pensamiento que le va a ayudar cuando se encuentre con obstáculos, porque sí se va a encontrar. Si usted va a la obra misionera, si usted nomás es una persona que trabaja en una iglesia local, y necesitamos muchos de estos, de todas maneras va a hallar obstáculos. Pero así a mí me gusta examinar una palabra clave como esto para saber exactamente de lo que está lo que está diciendo. Y obstáculos para mí es la palabra clave. La segunda palabra clave es venciendo. Pero el obstáculo yo lo busqué en un programa que tengo en mi computadora ayer en la tarde, y dice que un obstáculo es una cosa, problema o aflicción de cualquier tipo, cualquier cosa que le impide hacer lo que usted siente que necesita hacer. Es un obstáculo. Puede ser un obstáculo en su vida personal, en su vida espiritual, en su ministerio, como sea, puede ser un obstáculo. Pero lo que el Señor me impresionó es que a veces necesitamos reconocer que los obstáculos no siempre son del enemigo. A veces los obstáculos los pone allí Dios mismo, y si usted no cree eso o no le gusta aceptar eso, necesita recordar la historia del apóstol Pablo cuando él estaba por salir en uno de sus viajes misioneros, y él dice en el libro de los Hechos de que él había tratado de entrar a Betania, había tratado de entrar en otro lugar, pero el Espíritu Santo le paró y no le dejaba entrar. Entonces, cuando él estaba diciendo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo entrar en estos lugares? Luego es cuando él tenía la visión del hombre de Macedonia
que dijo, ven aquí a ayudarnos a nosotros. Y Pablo dijo, supe inmediatamente y claramente que Dios me estaba diciendo que debo ir a Macedonia en vez de ir a estos otros lugares. Muchas veces los obstáculos son puestos por Dios porque estamos tomando un camino que no es la voluntad de Dios, o quizás Pablo estaba yendo a estos otros lugares porque él había ido antes y él quiso visitar otra vez estos lugares, pero Dios le dijo que no, yo no quiero que tú vayas a estos lugares, yo quiero que tú vayas aquí a otro lugar. Así que Dios mismo puso el obstáculo, pero el obstáculo también puede ser de persecución o de tribulación. Y hay unos versos que quiero leerles, y usted también, por favor, siga conmigo, tocante a la tribulación en particular, porque en la vida cristiana, en la obra misionera, en la obra del ministerio, va a haber tribulaciones, quizás va a haber persecuciones. Hemos visto aquí en México mucha persecución. Pero ¿cómo es que vamos a vencer estas cosas, las tribulaciones y las persecuciones, para seguir adelante lo que Dios quiere que hagamos? Esta es la clave, que sea algo que Dios quiere, no algo que nosotros queremos hacer o algo que se nos hace buena idea o pensamos que Dios nos dio la idea, en realidad es algo de nuestro espíritu, no es de Dios. Yo no quiero traer confusión, ahorita les voy a decir cómo distinguirlo, ¿Sí están bien? No están bien. Están medio dormidos, yo sé que están cansados. El frío nos ha pegado, pero aunque está mejor, no está tan fuerte hoy en la mañana. Pero otra vez les pregunto, ¿están bien? Algunos sí, qué bueno. Porque yo no quiero que duerman, porque si usted duerme, a lo mejor yo duermo con ustedes. Aquí vamos a estar. Y luego va a venir el Señor y decir, levántate tú que duermes, porque ha venido el reino de Dios. No, pero unos versos, cuando hablamos de tribulación o obstáculos, y el obstáculo puede ser tribulación, son, como dije, puede ser muchas cosas, pero vamos a hablar de la tribulación en particular. Hay un verso, hay 3 versos en capítulo 5 de Romanos, los versos 3, 4 y 5, que revelan mucho de lo que es la tribulación y el parte que toma en nuestras vidas. Dice Pablo allí, y no solo esto, perdón, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las... Yo quiero que todos ustedes digan esta palabra. Nos gloriamos, regocijamos, alabamos a Dios en las... Ay, y algunos están diciendo, ay, válgame, no, yo no quiero gloriarme en las tribulaciones, mejor quiero gloriarme en la victoria y en hacer lo que yo creo que debemos hacer. A mí no me gustan las tribulaciones, tampoco, ni a Pablo le gustaron tampoco, pero él dijo que gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce... Mira, ustedes como clase están reprobándose, Hay que, otra vez, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, sabiendo que la tribulación produce, ¿cuántos quieren paciencia? Todos queremos paciencia, pero muchas veces no entendemos que la paciencia viene por medio de la tribulación. Así que cuando usted pide, Señor, deme la paciencia, usted está diciendo, deme la tribulación para que pueda aprender la paciencia. Y si queremos caminar con el Señor y avanzar con Él, vamos a tener tribulación para aprender la paciencia. Y en el verso 4 dice, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Si queremos esperanza, si queremos todo eso, queremos
paciencia, pero muchas veces no entendemos que hay que pasar por un proceso para recibir la paciencia y que en realidad la tribulación sale siendo una bendición en nuestras vidas. Ninguna amén, ninguna. Mire, ninguna. No es, quizás están de acuerdo, pero no les gusta, ¿verdad? Están de acuerdo, pero no les gusta. Pero en Juan capítulo 16 es un verso un poco más alentador, donde dice: en el mundo tendréis aflicción. En inglés dice habrá tribulación, usan la palabra tribulación en vez de aflicción, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Cristo quiere que sepamos que cuando hay tribulación, cuando hay obstáculos, cuando hay persecución, Él sabe lo que está pasando y que no debemos desanimarnos ni sentir que ya somos fracasos simplemente porque entramos en un tiempo de estas situaciones, porque Él dijo: de allí sale la paciencia y la esperanza, y no se preocupen porque yo ya he vencido al mundo, no te preocupes, así que sigan adelante. Vamos a tener tribulación, vamos a tener persecución, vamos a tener obstáculos y va a haber muchas cosas durante los años si usted sigue adelante en la obra de Dios que no nos gusta, que son obstáculos, que son tribulaciones, que son persecuciones. Pero yo quiero decirles, yo iba a dar una palabra de testimonio, pero no sé, a lo mejor lo toco un poco muy ligero, porque se nos está acabando el tiempo y yo ya tengo mucho que quiero decir. Pero Él dijo: no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. ¿Saben lo que es mi receta cuando hay obstáculos o tribulaciones o problemas? Son 2 pasos de mi receta personal. No sé si le va a gustar a usted o no. Quizás algunos de ustedes que son teólogos van a decir: ay, qué sencillo, la pobre hermana no sabe que debemos ser más complicados hoy en día y más teológicos y todo eso. Pero ni modo, funciona para mí, funciona para el creyente. Primeramente, cuando me encuentro en situaciones así, yo clamo a Dios con todo mi corazón. Y a veces yo le digo al Señor: Señor, a mí no me gusta esta cosa. Yo no sé por qué está pasando, pero tú sí sabes lo que está pasando. Y por eso estoy clamando a ti y lo dejo contigo. Eso no significa que yo voy a dejar de amarte y voy a seguir sirviéndote, pero yo estoy clamando a ti tocante a cierta situación. Y sí va a haber enfermedades, va a haber problemas con la familia, va a haber problemas con el ministerio, va a haber problemas con personas con quien usted trabaja. Nosotros tuvimos una situación hace unos pocos años que me quebró el corazón. Un joven que habíamos conocido desde su nacimiento y en su adolescencia lo tomamos en nuestra casa, lo entrenamos, le dimos de comer, le dimos donde vivir y lo estábamos entrenando para el ministerio. Estudió en la escuela bíblica, buen predicador, buen maestro. Y cuando le entregábamos a él la iglesia más grande y más fuerte y más sana que había entre todas las iglesias que el Señor nos había dado para levantar, él duró 5 años como el pastor principal, y a los 5 años él había destruido la iglesia, había separado del grupo de la asociación religiosa, llevaba otras iglesias con él y otros pastores que también habíamos entrenado, y él se fue por su propio camino y se levantó adelante de la congregación que mi esposo y yo habíamos levantado, y les dijo un chorro de cosas que no eran ciertos. Y no es parte de mi imaginación, porque allí en la congregación había
familiares y había personas que lo escucharon y lo investigamos y sí es cierto. Y él renunció a mí, renunció a mi esposo, renunció a nuestros hijos, renunció a todos los hermanos con quien él había estudiado y se fue por su propio camino. Fue un obstáculo algo grande y grave. Tribulación, no era persecución, pero sí era tribulación. Y yo en este tiempo sentía a veces que mi cabeza iba a explotar porque mi presión subió por el cielo y yo no hallaba qué hacer. Y una noche a las 3 de la mañana el Señor me despertó, o quién sabe, la del dolor de cabeza me despertó. De todos modos yo me desperté y me puse a leer un verso en Timoteo. Lo voy a tratar de decir porque no lo puse en mis notas. Este es de mi corazón, no es de mis notas. Y yo dije, ¿cómo es que le fallamos? ¿Qué es lo que pasó? No entiendo esto, Señor. Yo clamé al Señor, Señor, yo no entiendo eso, porque no parece que es la voluntad de Dios que haya destrucción y problemas así en una casa de Dios. Y el Señor me dirigió a un verso en Timoteo, y como le dije, nomás voy a tratar de recordarlo. Y él dijo, y en su última carta a Timoteo, Pablo le dijo, en los últimos días habrá los que se levantan y prediquen su propio mensaje por sus propias codicias y sus propios deseos, y sigue hablando así. Él dijo, pero tú, oh Hijo de Dios, tú sigues predicando la palabra, redarguyendo, para que tú puedas estudiar y cumplir el ministerio que yo te he dado. Bueno, yo clamé a Dios y esta fue la respuesta que Dios me dio. No hay razón, todavía la situación existe, pero nosotros pudimos seguir adelante, y eso es lo que Dios quiere. Cuando encontramos a los obstáculos, debemos decidir, número uno, si es de Dios, como con Pablo cuando estaba predicando. Si el obstáculo y la tribulación no es de Dios, usted, oh hombre de Dios, sigues predicando la palabra y enseñando y redarguyendo para que puedas cumplir el ministerio que Dios nos ha dado para hacer. La razón que digo eso, la segunda cosa en mi receta personal, clamar a Dios y luego, después de clamar a Dios, confiar en Dios, que Él está en control de la situación, que Él lo ve, Él lo conoce y Él va a tomar la acción que Él necesita tomar cuando es su tiempo. Porque Dios es un Dios de confianza. Él no es un Dios en lo cual podemos confiar y luego Él nos traiciona o nos trata mal. Él es un Dios de confianza. Él está viendo de seguro para hacer la voluntad de Él, no necesariamente la voluntad de uno mismo. La Biblia dice, la fidelidad de Dios en Salmo 117, verso 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Qué significa la palabra siempre? Para siempre, para eterno. Él es fiel, Él sabe, Él ve estas situaciones. Y a pesar de lo que hacen los demás a nosotros, cuando estamos en comunión con Dios, clamando a Él, confiando a Él, Él es fiel. Él va a hacer que salga su voluntad de esta situación. No es un Dios que dice sí un día y no el día siguiente. Su sí es sí y su no es no. Él es un Dios en lo cual podemos confiar. No es un Dios que es fiel un año y el año que viene nos traiciona, como algunos amigos y personas con quienes hemos trabajado. Dios sigue fiel. No es un Dios que no quiere comprometerse con sus hijos, porque Él sí está comprometido con nosotros. Él dijo, he aquí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Pues miren, hermanos, no ha terminado el mundo.
aunque a veces cuando sentimos que debe terminarse, porque yo no sé cómo Dios lo aguanta a veces, las cosas que están pasando, pero Dios ha dicho que yo voy a estar contigo hasta el fin. Tú puedes confiar en mí, dice el Señor, porque yo aquí estoy, yo estoy a tu lado, yo estoy ayudándote, yo estoy siendo fiel a ti y a lo que Dios te ha dado para hacer. No podemos Dios que es fiel como nuestro Dios. Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 145:13 dice, el Señor es fiel en todas sus promesas. Y yo sé que hay veces cuando sentimos que Dios no está siendo fiel a sus promesas, pero Dios es fiel a sus promesas. Voy a darle otra historia. Como le digo, estoy pensando eso. Quizá, yo espero que es Dios que me está recordando estas cosas porque no están en mis notas. Pero hace como 12 años pasamos con una situación, dos situaciones en realidad con dos de nuestros hijos. Nuestros hijos fueron criados en la casa de Dios, la palabra de Dios, y están sirviendo a Dios, pero pasaron por un difícil de ellos, y la razón que sabemos que fue un ataque del enemigo es que las dos situaciones se levantaron en 2 días, el miércoles uno, el viernes el otro. Era para matarnos, y yo sentía que yo estaba muriendo. Y mi esposo había dicho cuando los hijos estaban en su adolescencia que él había entrado en un pacto con Dios, que Dios le había dicho, mientras que tú cumples lo que yo te he dado para hacer, yo voy a cuidar a sus hijos. Ellos sí van a estar en mi camino. Y cuando todo eso pasó un día, unos meses después, intercedimos, reprendimos al enemigo, pachurramos al diablo y parece que nada estaba pasando. Y un día yo estaba haciendo una caminata allí cerca a la casa de mi hija y todas estas cosas en mi mente y en mi corazón, y yo siempre regresaba a esta cosa: ¿qué pasó con ese pacto? ¿Qué pasó con ese pacto entre nosotros y Dios, que Dios hizo con nosotros? ¿Qué pasó con este pacto? Y esta mañana cuando estaba caminando, regresó otra vez ¿qué pasó con este pacto? Y de repente el Señor me dijo, todavía estamos en pacto. Pues ¿cómo que todavía estamos en pacto? Y Él dijo, porque los dos van a regresar. Usted no tiene que preocuparse, los dos van a regresar. En unos pocos meses los dos regresan. Y han estado sirviendo al Señor desde entonces. Dios es un Dios de confianza. Podemos confiar en Él por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestro matrimonio. Cuando estamos en comunicación con Él, clamando a Él y confiando en Él. Si estamos clamando los propios deseos y no confiando en Él, entonces ya estamos fuera de orden. Y que Cristo es el Dios de confianza. Confiar en Él. Salmo 119, versos 89 al 90, es un pasaje de mis favoritos que dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Yo puedo verlo en mi propia vida, de mis abuelos, hasta mi mamá y papá, hasta mis hermanos, y ahora hasta mis hijos, y ahora también hasta algunos de mis nietos que ya tienen más años, ya están en el ministerio, están sirviendo a Dios. Dios es un Dios de confianza. Podemos confiar en Dios con nuestros hijos, con nuestras vidas, con nuestro ministerio. Si usted tiene problemas en el ministerio, hable con Dios. A lo mejor es posible que Él quiere que tú cambies ministerio o haga otra cosa, como Pablo. Él lo mandó en otra dirección completamente diferente. Y una cosa que los misiólogos se fijan en esta situación con Pablo es que la manera que Pablo, cuando subió de Jerusalén, quiso ir a la derecha, y este es Asia, y él ya había ido a Asia,
Y eso es donde Dios le dijo, no vayas ahí otra vez, no vayas ahí otra vez. Él dijo, y luego tuvo la visión del hombre de Macedonia, dijo, váyase a la izquierda. Y la izquierda en el mapa es Europa. Y nosotros somos descendientes de personas de la izquierda. Y si Pablo no hubiera ido a Europa, en vez de seguir yendo a Asia, ¿qué hubiera pasado con nuestros antepasados que recibieron la palabra de Dios en estos siglos, hace más que 2000 años atrás? Cambió la historia de todo el mundo. Porque Pablo era sensible a lo que Dios le estaba diciendo. Y debemos hacer también. Amén. Ayer, no recuerdo si fue ayer. Sí, fue ayer en la mañana. Que cuando yo dije que cuando yo llegué a México, yo pensaba que todos iban a estar ahí esperándonos con brazos abiertos y flores y comida. Y qué bueno que al fin llegaron para darnos el evangelio. El problema con el incrédulo es que él no sabe que necesita el evangelio. Tiene que ser convencido que él sí necesita el evangelio. Y no estaban esperándonos, a lo contrario, nos apedrearon. Sí, nos apedrearon. Y no es algo que yo oí una historia de otra persona. Yo estaba en la camioneta que apedrearon. Marcos era un niño de como 3 meses en este entonces, 3 o 4 meses, y él estaba aquí conmigo en la camioneta cuando yo oí y sentimos las piedras que golpearon a la camioneta en que estábamos. Era un viaje saliendo de este pueblo esta noche muy interesante, porque era un pueblo, bueno, hace 50 años, muchos pueblos no tenían calles ni nada de eso. Pero este pueblo tenía puras, no eran estas piedras chicas que usan para las calles, eran piedras grandes, porque todo estaba sobre una sierra, un cerro donde era pura piedra. Y era, en realidad, las personas durante el culto habían ido y quitado el aire de las llantas para que no pudiéramos salir al fin del culto. Pero un hermano fue y les paró. Y lo que pasó es que al sacarla el aire de las llantas nos ayudó, porque íbamos a estar en una situación pegando a muchas piedras, y al hacer eso había menos presión en la llanta y las llantas no reventaron. Así que Dios estaba haciendo aún eso. Y yo recuerdo que estuvimos en una calle y era, no solamente las calles eran de estas piedras enormes, pero todas las paredes para las casas y todo eran de piedras de volcán, estos negros con puntitos y todo eso. Y llegamos al fin de la calle y tuvimos que hacer la vuelta a la derecha para seguir a la carretera, para sacarnos fuera de allí. Y cuando llegamos a donde tuvimos que hacer la vuelta a la derecha, mi esposo Jerry no quiso pararse para dar la vuelta normalmente, y por eso él tomó la camioneta. Yo le digo, los muchachos, incluyendo a mis hijos, son locos para manejar. Y él nomás siguió en la misma velocidad, da la vuelta. Ay, sí, y yo pensaba que nos íbamos a voltear y todo, porque vi el cielo un momento, las piedras el momento siguiente y la camioneta haciendo así, pero él pudo controlarlo. Y él me dijo después, yo no me fijé, pero otros 3 lugares, antes de que salimos de este pueblo, había lugares donde habían puesto como un montón de piedras, esperando que paráramos para quitar las piedras, pero él nomás, pum, siguió adelante y los tumbó las piedras y siguió adelante, y gracias a Dios por las llantas de las cuales habían quitado mucho del aire. No se reventó nada, nunca nos paramos, llegamos a la carretera. Es interesante que este pueblo todavía, 50 años después, no tiene una iglesia evangélica, ni un grupo que estudia ni nada, porque han resistido al evangelio en una manera tan fuerte. Así, le dije eso para que sepan que hay persecución, hay tribulación, pero esto no nos puede parar en el camino que Dios nos ha puesto. Cerraron las puertas, echaron sus perros para
corrernos y todo eso. Trataron de quemar la avioneta de Jerry una vez, y esta vez sí fue algo peligroso porque si uno querían que él saliera, él y el hermano que estaba con él, que él saliera de otro pueblo. Todo pasó en diferentes pueblos, así que no había nadie esperándonos con los brazos abiertos, ni nada. Y él había ido con la avioneta, se aterrizó afuera del pueblito, y cuando regresaron después de hacer el estudio, allí había como 500 personas esperándole. Y él pensaba, no quieren saber del evangelio. ¿Cuál quieren saber? Querían correrlos, y sí los corrieron. Y Jerry dijo que él estaba calmado y estaban tratando de razonar con el director de todo eso. Hasta que ellos dijo, ¿dónde hay un cerrillo? Yo quiero quemar esta avioneta, deme un cerrillo y con eso se acaba muy pronto el problema. Y Jerry dijo, no, con un cerrillo allí con esta avioneta. Yo no sé si usted sabe, pero una avioneta de estas, las alas están llenas de gasolina, y con un cerrillo ya hubiera sido un desastre. Y él dijo, no, ustedes no se preocupan, nosotros ya nos vamos. Tuvieron que mandar el ejército para protegernos. Yo le digo eso para que sepan que sí hay persecuciones, sí hay tribulación, pero cuando uno sabe que está haciendo lo que Dios les dijo que hiciera, entonces sigue adelante o se hace para atrás y deja de luchar. Usted puede decidir, pero cuando sigue adelante, Dios tiene unas sorpresas hermosísimas para la cosa. Dijeron, la última amenaza que recibimos fue la última semana antes de que Jerry falleció. Recibimos el mensaje de que habían dicho que en cierto pueblo donde él iba cada semana, dijeron que iban a balacear la avioneta si él volaba sobre su pueblo otra vez. Sí lo creímos, pero de todas maneras no se puede permitir eso, pararse de lo que Dios te ha dicho que debe hacer. Y él no se paró, y yo estaba de acuerdo. Pero luego, unas semanas después, sí murió Jerry y el hermano Nicolás Cáceres en la sierra de Zacatecas. Así que durante este tiempo, si yo hubiera querido salir o regresar a los Estados con mis 3 niños chicos, yo no creo que Dios hubiera enojado conmigo. Él no hubiera dicho, no, tú me estás fallando ni nada. No, Él dejó esta decisión a mí y yo quería regresar. En el principio yo no hallaba qué hacer, pero después yo sentía claramente que Dios estaba en esta obra. Él quería que fuéramos, Él quería que abriéramos y cumpliéramos la visión que Dios nos había dado, y por eso yo regresé con los 3 hijos. Cuando yo veo ahora lo que hay en Durango, que Dios ha hecho, yo no quiero tomar nada del crédito ni nada, porque solamente es por la gracia y la fidelidad de Dios. A pesar de la persecución, es como que Dios nos estaba probando para ver cómo íbamos a responder, porque nunca entramos en otro tiempo. Todo eso pasó en 2 años, 1 año y medio, y después de eso nunca pasamos por un tiempo así de persecución. Había otras cosas donde mi esposo Francisco, cuando iba a Zacatecas a unos cultos, él estaba sentado atrás en una bodega que estábamos rentando, y de repente sintió que algo le estaba pegando, y mira para atrás y ahí están unos niños echándole piedras a él, y luego cuando él no les hizo caso, se fueron y pusieron piedras en el techo del edificio. Pero esta es nada, no es nada en comparación con lo que Dios quiere hacer, porque Dios es fiel. Todos estos años después, si usted quiere ver lo que Dios ha hecho por medio de esta obra, véngase a Durango y le damos un tour y le mostramos lo que Dios ha hecho, para que pueda estar convencido de cuando perseveramos a pesar de las persecuciones o las tribulaciones, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos clamando a Dios, cuando estamos confiando en Dios, hay victoria, y Dios es fiel. Él es un Dios fiel. Hay un verso que dice que aunque Él quisiera,
no ser fiel, Él no puede, porque Él es fiel. Él tiene que ser fiel. Yo pude durante estos tiempos confiar en mi Dios. Y encontré un verso en Salmo 119, verso 75. A ver, nomás le voy a dejar eso con usted, porque es un misterio, es un poco interesante. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Nunca se ha encontrado este verso? Conforme a tu fidelidad me afligiste. Eso me dice a mí que muchas veces Dios en su fidelidad quiere sacar cierto carácter de nosotros. Y por eso Él nos permite pasar por aflicciones, nos permite pasar por tribulación. Y si pasamos, somos más fuertes. El hermano Alfredo Ferrara hablaba mucho de la necesidad del carácter de la persona. Y muchas veces la manera que se desarrolle el carácter es por medio de problemas y aflicciones y tribulaciones. Como dijo el verso, la tribulación trae paciencia. La paciencia trae prueba. La prueba trae esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza. Porque es un proceso por lo cual tenemos que pasar. Él es un Dios de confianza. Yo puedo confiar en Él. Usted puede confiar en Él. Usted puede confiar en Él y seguir adelante. En tiempos de necesidad, Dios sigue siendo fiel. En tiempos de oscuridad, cuando no entendemos qué está pasando y qué onda, Dios, qué me está haciendo, de todos modos, Dios es fiel. Cuando hay tiempos de confusión, cuando hay muerte, cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad, Dios es fiel. Cuando hay enfermedad, cuando el otro pastor, y este sí lo estoy poniendo, yo no sé nada de nada aquí con ustedes, así que no piense que yo estoy predicando lo que me chismearon. Así que la cosa es que si el otro pastor o el otro misionero tiene más éxito que usted tiene que luchar por cada persona, y la otra persona viene y con una campaña gana 1,000 personas. No, yo sé que eso no pasa, pero si pasa, si es que pasa, usted puede seguir confiando en Dios, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros y no hay duplicados. El plan es para cada uno de nosotros. Puede confiar en Él con su ministerio, con su salud, para suplir todas sus necesidades. No tengas temor caminar con Cristo. Él es de confianza y usted puede confiar en Él. Cuando estás mal entendido, y eso pasa mucho, cuando estás mal entendido por todo el mundo, sigue confiando en el Señor, porque Él sabe qué es la verdadera situación. Como esta joven que yo le estaba diciendo, nosotros no fuimos a esta congregación y tratamos de corregir todas las mentiras que él estaba diciendo. Dios sabe. Y la mayoría, muchas de las personas ya entendieron que no era cierto. Pero nosotros no podemos estar corrigiendo los ataques de las otras personas. Tenemos que confiar en que Dios es el que está en control y Él es el que está manejando nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Cuando te están criticando y chismeando y murmurando, primeramente esté seguro que no es cierto lo que están diciendo. Si están diciendo algo que es cierto, pues mejor hay que cambiarse. Pero si no es cierto, confía en el Señor. No vayas al mall y encontrar a alguien allí. Yo he visto a personas, hermanos, que de veras se pusieron a puñalizar. Puñalizar no. Bofetear, ¿cómo se llama? Cuando se... Ahí en la entrada de la iglesia, hágame el favor. Y era una desgracia. Pero tenemos que confiar en el Señor. Cuando hay injusticia, y sí hay, vivimos en un mundo injusto, hay muy poca justicia en el mundo. Él es el Dios de confianza. Podemos seguir confiando en Él. En el libro de Habacuc, capítulo 3, hay 3 versos que me animan. Son poesía hermosísimo, pero son tan bonitos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no dan mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que está diciendo ahí es cuando no hay comida, no hay vacas, no hay ovejas, no hay olivo, no hay fruta. De todos modos, voy a regocijarme en mi Señor. Podemos confiar en el Señor. Amén. Job dijo, aunque Dios me mate, voy a confiar en el Señor. Amén. Vamos a seguir adelante en lo que Dios. Como le dije, a veces tenemos que hacer ajustes, tenemos que cambiar, pero clamando a Dios y confiando en Él, podemos llegar al lugar donde Dios tiene para nosotros. Yo quiero terminar, me van a ayudar los jóvenes aquí, los buenos músicos, ojalá que estuvieron en Durango, yo los pusiera en mis belices y los llevara para allá si pudiera, porque son buenos músicos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, con todo su corazón. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Otra vez con todo su corazón, por favor. Tu fidelidad es grande, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor Jesucristo, bendigo a todas estas personas aquí en el nombre de Jesús, los que están en el ministerio, los que están involucrados en la obra misionera, los que van a ir a los campos misioneros, Señor. Pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas en una manera inesperada, que tú vas a tener tiempos, que van a tener tiempos de mucha sorpresa por la bondad y el amor y la confianza que Dios tiene en ellos, Señor. Pido en el nombre de Jesús que tú bendigas y que siempre nos ayudes a recordar cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los obstáculos, Señor. Tú sigues siendo el mismo Dios y tú no nos has abandonado. Tú estás con nosotros y nos llevará hasta el fin. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios,
Nola, que muchas gracias. Desde que empezamos a escribir le vimos la disposición de su corazón de poder bendecirnos y bendecir al movimiento. Queremos agradecerle personalmente, hermana Nola, ese tiempo que se tomó, todo el amor que comparte usted, esos tiempos de comida donde pudimos entender tantas cosas. Esa plática, algunos iban en la camioneta, esos 15 minutos en esa plática que nos contó un poquito parte del testimonio que vivía ahí atrás. Quiero decirle que nos edifica mucho y muchas gracias. Queremos orar por usted. Quisiéramos pedir a algunas mujeres, lo abro así, algunas mujeres de Dios que vengan aquí y oren por la hermana Nola, agradeciendo a Dios por su vida. Pueden venir algunas mujeres de Dios que estén por ahí. Sobeida puede venir, ¿verdad? Eli, puedes venir, la otra Eli, ¿verdad? También Eli, quien estuviese asistiendo a la hermana Nola, y verdad que muchas están pues bendecidas con lo que han recibido de Dios. Agradecemos mucho a la hermana Nola este tiempo que ella se tomó. Sabemos que sus fuerzas ya no son las mismas, pero el ánimo es el mismo, o doblemente. Y le agradecemos a Dios por la fidelidad en la vida de nuestra hermana. Ha pasado dificultades, ha pasado pruebas, lo sabemos, pero aquí que vamos a orar por ella, hermanos, y vamos a Padre. Te agradecemos nuevamente por nuestra hermana Nola. Y aquí están este grupo de hermanas, Padre, tocando su vida y con ella, Señor, bendiciéndole. La encomendamos en tus manos para su viaje de regreso, Señor. Pedimos que llegue con bien, Padre, que sus fuerzas sean renovadas. Bendice a nuestra hermana, Padre. Guárdale en salud, y aún las dificultades, Señor, físicas sean superadas, Padre, por ese ánimo que ella tiene, Señor, por esa confianza, Señor, que ha tenido en ti a través de los años. Y como dice este coro, de que tu fidelidad, Señor, es grande, y tú, Señor, nunca nos vas a fallar, aunque así a veces lo veamos, o aunque así nuestro enemigo nos quiera hacer creer. Tu fidelidad, Señor, es grande y ha sido grande con nuestra hermana, y la bendecimos, Señor, en esta tarde desde Reynosa. Padre, decretamos bendición sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso fuerte.